Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, donde formamos superabogados en IA, en inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, porque los fundamentamos jurídicamente, les brindamos un conocimiento profundo, un conocimiento jurídico de alto rigor, una educación jurídica profunda. Nos formamos con alto nivel, con alto valor jurídico ante la IA, frente a la inteligencia artificial, en relación con la IA. Y hoy explicaré la prueba, en qué consiste la prueba, cómo existe la prueba. Explicaré la prueba en relación con la inteligencia artificial. Y es que la validez jurídica es lo armónico con los derechos y deberes, lo que existe de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en cada relación jurídica a la medida, por ende, de la relación jurídica, según cómo existan los hechos y propiamente el todo de la relación jurídica, el todo de la forma de la existencia, el todo del hecho de la forma de la existencia de la relación jurídica, según cómo exista la relación jurídica. Y por eso, cuando se cumple con el derecho, existe a su vez, es decir, existe por ende, se logra como consecuencia de ello, al lograr ello, la prueba de ello, la prueba de su cumplimiento, existe la prueba del cumplimiento del derecho. Entonces, la prueba como tal es la forma de la coincidencia entre el ser y el deber ser jurídico. Es mediante lo cual se muestre la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, porque cuando se cumple con el derecho, el ser, es decir, la forma de la existencia, la forma en la cual exista la relación jurídica, la forma de la existencia de la relación jurídica, el ser de la relación jurídica, coincide, va coincidiendo y en definitiva coincide, y por ende totalmente coincide, propiamente coincide, con la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican frente a ellos. Es decir, porque cuando se cumple con el derecho en la relación jurídica, gracias a que cada quien va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, es decir, según cómo cada quien los deba aplicar y por ende según cómo cada quien con base en ellos los logre aplicar, por ende de alguna forma. Y así existe la relación jurídica válida, jurídicamente válida, armónica jurídicamente, coincidente con el derecho, con el deber ser jurídico, con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho, a la medida de la forma en la cual ello aplique, es decir, a la medida de la forma en la cual aplique, con base en la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, es decir, a la medida de la forma en la cual exista la relación jurídica. Y así existe la relación jurídica que coincide, coincidente con su deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Por eso los seres humanos son quienes hacen esa forma de coincidencia, la forma de la relación jurídica válida, la forma en la cual la relación jurídica coincide con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con lo definido en el derecho, con la forma en la cual los derechos y deberes, por ende las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes se aplican frente a ello. Esa es la validez jurídica, es la forma de la validez jurídica, es la forma en la cual existe la validez jurídica, la forma de la existencia de la validez jurídica, la correspondencia, armonía, coincidencia del ser sujeto al derecho, gobernado por el derecho, relacionado con lo definido en el derecho, existente de una forma en la cual se relaciona con el derecho, es decir, con la forma de los derechos y deberes, con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, con el derecho, con lo definido en el derecho, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de ello, a la medida de su ser, con base en la forma en la cual exista el ser, a la medida de la relación jurídica y por ende a la medida de la forma en la cual exista la relación jurídica, es decir, es cuando propiamente el ser de la relación jurídica coincide con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico y por ende los seres existentes en ella, dentro de ella, en relación con ella, en la relación jurídica, son válidos porque existen de una forma
válida jurídicamente, es decir, por ende, los seres de dicha relación jurídica, existentes en dicha relación jurídica, en relación con dicha relación jurídica, existen de una forma válida, son válidos porque existen coincidiendo con su deber ser jurídico, con el deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican, proceden, se deben aplicar, aplican en relación con ello, frente a ello. Y por eso hay dos clases de seres, los sujetos y los objetos. Los sujetos son los seres del reino animal y vegetal, y dentro del animal existe el ser humano y los demás seres con la forma de animales, y los objetos son precisamente los seres que no son sujetos, y dentro de ello existen los elementos en átomos y en bits, los elementos analógicos y propiamente en átomos y digitales, y en general electrónicos. La electrónica, lo electrónico es la categoría, es el género, y lo digital es una de sus formas, una de sus especies, es la forma más avanzada, de mayor evolución, más evolucionada de lo digital, basado en lo electrónico. Es decir, para que esto quede claro, lo digital es la forma más avanzada de lo electrónico. Y por eso lo digital existe en bits y lo analógico en átomos, y propiamente lo digital existe con base en los átomos, se soporta y propiamente existe en relación con los átomos, con base en los átomos, y por ende en la computación relacionada con lo electrónico, principalmente actualmente digital, que es principalmente en la actualidad digital, existe el concepto de hardware, de elementos físicos en átomos de la computación, como las tarjetas de video, las tarjetas de memoria, ¿cierto? Etcétera. Entonces, la inteligencia artificial, lo conocido, el producto conocido, el objeto, el ser que tiene la forma de objeto, el ser que es un objeto conocido, denominado como inteligencia artificial, existe con base en lo electrónico, principalmente digital, y propiamente con base en los átomos. Y por eso, en cuanto a la parte atómica de la computación, existe lo conocido como hardware, que en última son los elementos en átomos de la computación basada en la electrónica, del hecho de hacer cálculos, computaciones, cómputos con base en la dinámica, en la forma electrónica de la electrónica. Por eso el procesamiento de información y en general el logro de resultados se da con base en la generación de impulsos electromagnéticos que significan procesamiento, atención de variables. Y por ende, en la medida en que la capacidad atómica, es decir, de los elementos en átomos de la computación, sean más robustos, se evolucionen, sean óptimos, cada vez más óptimos, se logran resultados cada vez más simples, de una forma cada vez más simple y con envergadura, con mayor envergadura, resolviendo problemas cada vez más complejos. Y por eso, para que esto igualmente quede claro, existe el concepto de programas de computación, programas de computador, software, programas de ordenador, que son el conjunto de instrucciones que permiten que un ser humano, mediante una máquina, mediante el hardware, mediante los elementos atómicos de la computación electrónica, principalmente digital en la actualidad, logren dichos resultados. Es lo que permite que mediante la computación atómica, la computación electrónica, porque la computación siempre ha estado en átomos, es decir, para que esto quede igualmente claro, el ábaco, el sistema de cálculo con el objeto conocido como ábaco, también está en átomos, ¿no? O sea, estos son átomos, ¿cierto? Se compone de partículas y propiamente de átomos. Entonces, para que mediante una computación electrónica el ser humano pueda obtener resultados cada vez más simples y resolver problemas cada vez más complejos, existe, para que esto quede claro, el concepto de hardware, ¿cierto? Y a la vez el concepto de software, el conjunto de instrucciones que el ser humano
diseña, crea, logra para que mediante la máquina, mediante el computador, el ordenador, el hardware, los elementos en general del hardware, el todo del hardware, se procesen, atiendan variables y obtengan resultados, para que mediante ello el ser humano obtenga resultados. Y así el software, lo conocido como software, como programa de ordenador, programa de computador, es el puente comunicativo, el puente para que interactúen el ser humano y la máquina basada en la computación electrónica, la máquina de computación electrónica, el software, con el hardware, para que mediante ello el ser humano propiamente logre emplear, operar las funciones del hardware y así obtenga resultados cada vez más simples frente a problemas cada vez más complejos. Es decir, para que esto quede claro. Y así mediante el software, el ser humano puede ingresar, ¿cierto? La solicitud de la operación de funciones, puede activar las funciones precisamente de procesamiento y en general de atención de variables que tiene el hardware, y de esa forma el hardware, al entender por ende de una forma cada vez más clara, gracias al software, lo que el ser humano desea que se realice mediante la máquina, va logrando dichos resultados de una forma cada vez más simple, óptima, clara, completa, precisa, efectiva, óptima. Entonces, cuando en una relación jurídica existe inteligencia artificial, los seres humanos, quienes son los que tienen, quienes son quienes tienen derechos y deberes, deben hacer que la relación jurídica coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen y por ende, cuando la relación jurídica es válida, la inteligencia artificial existente en ella, dentro de ella, en relación con ella, en relación con la relación jurídica, es válida porque existe una relación jurídica que coincide con el derecho y por ende existe, para que esto quede claro, la prueba de ello, ¿sí? Porque existe la IA de una forma que coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ellos. Es decir, que existe de una forma que coincide, que es armónica con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, porque existe una relación jurídica que coincide con el deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico. Y por eso lo que hay que lograr es que la relación jurídica vinculada de alguna forma con IA sea válida y así existe la IA válida y por ende la prueba de ello, la prueba de la relación jurídica válida y por ende de la IA válida. Pero a la vez, frente al incumplimiento del derecho, frente a la incoincidencia del ser sujeto al derecho, relacionado, gobernado por el derecho, con el deber ser jurídico, la prueba de ello también existe con base en la forma en la cual existe la relación jurídica donde existe el incumplimiento y por ende la prueba de la inteligencia artificial inválida, no coincidente, incoincidente, inarmónica, no armónica con el deber ser jurídico, existe según la forma en la cual existe la IA y cómo, para que esto quede claro, existe la traza de lo que sucede en el hardware y en el software y en general en los hechos relacionados con la forma en la cual existe la IA y por ende en relación con la forma en la cual exista lo analógico y lo digital y en general electrónico en relación con una relación jurídica vinculada con IA, pues existe la prueba de ello, ¿sí? Entonces, ¿qué es una prueba? Es la forma mediante la cual se muestra la coincidencia o incoincidencia del ser relacionado con el derecho sujeto gobernado mediante lo definido en el derecho con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Entonces, se prueba la validez jurídica cuando la forma que se muestra es de la coincidencia, es una forma de coincidencia del ser con el deber ser jurídico y existe una prueba de la existencia de la invalidez jurídica, una prueba de la invalidez jurídica, una prueba del incumplimiento del derecho de la forma en la cual exista el incumplimiento del derecho involucrado o un incumplimiento del derecho, el incumplimiento del derecho, es decir, la prueba de la culpa cuando se muestra una forma de incoincidencia del ser con el deber ser jurídico. Y por eso es que para que esto quede claro, como en relación con la inteligencia artificial existen elementos atómicos
y digitales y propiamente analógicos y digitales y propiamente en átomos y en bits, la IA es un objeto cuya forma se define según cómo exista la relación jurídica. Y por eso es que los elementos en átomos y en general, los hechos propiamente que existen en átomos, con base en los átomos, son los medios, son la forma que define la forma en la cual existe la IA. Y por eso es lo que aclara, según cómo existan los hechos y propiamente el todo del hecho, es decir, el todo de la relación jurídica, el todo del hecho de la relación jurídica, el todo del hecho de la forma en la cual existe la relación jurídica, es lo que prueba, es mediante lo cual se prueba si existe validez o invalidez jurídica. En general y por ende en relación con la IA, cuando una relación jurídica existe vinculada de alguna forma con IA. Y por eso probar significa mostrar ello de alguna forma, por ende clara, efectiva, contundente, ¿cierto? Y por eso la prueba por ende es válida. Si algo no muestra eso, entonces no es una prueba, por ende no es algo válido, es decir, no es algo armónico con los derechos y deberes, por eso no es algo eficaz, no es algo que comunique por ende claramente, contundentemente, efectivamente la coincidencia o incoincidencia del ser con el deber ser jurídico y por ende existe o no existe seguridad jurídica según cómo exista ello, según exista o no una prueba. Porque cuando existe una prueba, por ende válida, una forma mediante la cual por ende válidamente se comunique por ende válidamente la coincidencia o incoincidencia, por ende válidamente del ser con el deber ser jurídico, existe la certeza de ello o la incertidumbre frente a ello, o sea, seguridad o inseguridad jurídica. Y entonces, ¿cómo existe una prueba? Cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello, es decir, para mostrar esa forma de coincidencia o incoincidencia. Y por eso es que una prueba no se basa en la verdad por ende absoluta, sino en la validez, en la armonía de lo que se muestra con la forma en la cual ello, el hecho de probar algo, el hecho de mostrar algo, el hecho de comunicar, demostrar una coincidencia o incoincidencia con el derecho, existe según cómo apliquen los derechos y deberes en relación con ello. Entonces, no se trata de que se pruebe la verdad del origen del universo, ¿cierto? Sino la coincidencia o incoincidencia del ser con el deber ser jurídico. Eso es lo que basta, lo suficiente, lo determinante, lo necesario y propiamente suficiente jurídicamente, lo válido, ¿cierto? Y frente a ello, pues existe la verdad, porque existe certeza y propiamente existe claridad, porque se puede conocer y propiamente porque existe el conocimiento de ello. Y cuando no existe un conocimiento, cuando hay un desconocimiento, no existe validez, o sea que no es una prueba, es una confusión y ya, ¿cierto? Es algo antijurídico, es algo culpable de ello, no es algo mediante lo cual precisamente se comunique la validez o invalidez, se pueda conocer, mediante lo cual no es algo mediante lo cual se pueda conocer la validez o invalidez jurídica en relación con algo, es decir, en relación con una relación jurídica. Entonces, lo que hay que conocer son las características de los derechos y deberes para saber cómo aplican y por ende cómo se debe probar. Y si se prueba, por ende, aplicando ello, pues se prueba, es decir, existe claridad de la coincidencia o incoincidencia del ser con el deber ser jurídico. O sea que lo que hay que saber es de la procedibilidad, hay que conocer es la forma de la procedencia, la procedibilidad, la forma de la aplicación de los derechos y deberes y por ende la forma de la existencia, la forma en la cual existen, la forma de la existencia de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes para saber qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes y hay que saber a la medida de cada relación jurídica cómo aplican para saber por ende cómo se prueba el cumplimiento y el incumplimiento, o según el caso, el incumplimiento del derecho, es decir, cómo se prueba la existencia de la aplicación o inaplicación, cómo se prueba la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes. Y si se cumple con ello, por ende, de alguna forma, por ende, por parte de cada quien en cada relación jurídica, existe la prueba de ello, de la existencia de la validez, si es que existe coincidiendo con el derecho de la relación jurídica involucrada, o de la invalidez, si es que no existe con base en ello, si es que es algo antijurídico, algo contrario a los derechos y deberes. Por eso es que probar significa demostrar jurídicamente. Comunicar basándose en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual se deban aplicar los derechos y deberes, con base en la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Y por eso no consiste, por ejemplo, en un enfoque basado en una confusión, considerando, por ejemplo, que algo exclusivamente técnico es la forma de probar, porque simplemente es una
consideración técnica de alguien que considera que eso es verdad y que por ende eso prueba. Eso no significa nada jurídicamente si no es armónico con el derecho, con lo definido mediante el derecho. O sea, si no es algo que prueba. Y por eso un criterio técnico para que se pruebe debe existir es en relación a la forma de la relación jurídica involucrada, en relación a la relación jurídica, a los hechos y propiamente al todo del hecho de la forma en la cual existe la relación jurídica, al todo del hecho de la relación jurídica. Y ahí sí se está probando algo porque se está mostrando con base en lo técnico la coincidencia e incoincidencia del ser con el deber ser jurídico en lo vinculado con algo técnico, ¿cierto? Y por eso, para que esto quede claro, como tal existe la prueba cuando se cumple con el derecho. Mientras que cuando se incumple con el derecho, solo se prueba ello cuando de alguna forma se muestra la incoincidencia. Y por eso no se trata precisamente de la incertidumbre y propiamente de la invalidez de la culpa en relación con la prueba del incumplimiento del derecho. Y por eso es que es complejo probar el incumplimiento del derecho, mientras que el cumplimiento se reconoce. De hecho, las partes que cumplen con el derecho son orgullosas de ello y lo quieren mostrar. Y se han sentido bien en la relación jurídica y colaboran y no hay problema. Esa es la diligencia. Y por eso el enfoque principal es hacer la inteligencia artificial válida, es decir, la relación jurídica válida donde exista IA y así existe la IA válida y por ende existe la prueba de ello, es decir, tanto de la relación jurídica válida como de la IA válida. Y así es como existe el bien, la validez jurídica, lo diligente, es decir, la aplicación de los derechos y deberes y por ende su consecuencia. Así es como existe el bien, por ende la IA válida y por ende propiamente la diligencia. Y por eso los abogados deben conocer, deben contar con maestría jurídica en esto en cuanto a la forma de los derechos y deberes frente a la IA para manejar jurídicamente cualquier asunto vinculado con el cumplimiento o incumplimiento del derecho frente a la IA. Deben dominar, ir dominando cada vez más y perfeccionándose, por ende cada vez más, y ir siendo cada vez más sabios jurídicamente frente a la IA, en relación con la IA, ante la IA. Por eso en jurídica formamos superabogados en IA. Y por ende, la forma clara, la forma del cumplimiento del derecho es la forma de la prueba de la validez jurídica, es decir, para que esto quede igualmente claro, por ende, cuando se cumple con el derecho, existe la prueba, mientras que cuando se incumple con el derecho solo existe la prueba cuando se muestre, por ende, de alguna forma válida, por ende, claramente, por ende, diligentemente, por ende, con base en la forma en la cual los derechos se apliquen frente a ello, por ende, con base en la forma en la cual los derechos y correlativos deberes se aplican frente a ello, según la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, se muestre la incoincidencia, alguna forma de incoincidencia, alguna forma de incoincidencia, de inarmonía, de falta de coincidencia, alguna forma de incoincidencia del ser con el deber ser jurídico. Y por eso, como nos damos cuenta, todo este desgaste precisamente conocido como probatorio, es decir, para lograr una prueba, porque no es un desgaste probatorio hasta que no exista como tal una prueba, es un desgaste antes de la prueba. Es innecesario cuando se tiene claro que lo inteligente, lo diligente, lo efectivo, lo acertado, lo bueno, lo óptimo, lo simple, lo contundente es que existe el bien, es aplicar los derechos y deberes, es cumplir con el derecho, es aplicar los derechos y deberes. Por ende, lo determinante, lo diligente, lo bueno, lo diligente es, lo válido es conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica en este tema, vinculada de alguna forma con IA. Y a la vez, para que esto quede claro, esa coincidencia e incoincidencia al conocer y propiamente descifrar, por ende detalladamente, cómo existe la IA, es clara, ¿cierto? Entonces, existe el concepto general, la forma general del software y del hardware y del software, y dentro de ello hay múltiples elementos. Entonces, se trata de asegurarse de lograr propiamente que dichos elementos, y propiamente que las partes y el todo de la IA existan de una forma armónica con el derecho, pero a la vez, como se dan cuenta, como nos damos cuenta, cuando no existe coincidencia, también se puede probar. Lo determinante es que como tal se pruebe que existe una prueba y no simplemente una afirmación frente a algo que no sea una prueba, o una pretensión, una consideración, una confusión, un anhelo frente a algo, o una arbitrariedad frente a algo que como tal no sea una prueba, que por ende no sea una prueba. Entonces, cuando se cumple con el derecho existe la prueba de ello, mientras que cuando se incumple con el derecho, en un momento posterior a ello se debe probar para que exista un incumplimiento del derecho y por ende su prueba, es decir, para que de alguna manera, por ende válida y diligente, se muestre dicho incumplimiento y por ende
ello sea la prueba del incumplimiento porque mediante ello se muestra la incoincidencia y por eso la justicia propiamente existe es cuando la relación jurídica se ajusta a lo definido en el derecho, a la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida de ello, es decir, cuando está ajustada, existe una forma ajustada que coincidente con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Y la prueba de la culpa incluso tiene elementos complejos, es decir, la prueba del incumplimiento del derecho tiene elementos complejos, inclusive en relación con la intención de quien incumple con el derecho, para que se pruebe, si es que existe la prueba, si se logra probar ello, mostrar de alguna forma ello, en relación con la intención de la persona, en relación con si actúa o no de buena fe, es decir, en relación con si actúa de buena fe o mala fe. Y frente a ello se actúa de buena fe para definir si dicha buena fe tiene un carácter de descuido, es decir, de si se actuó de buena fe, pero existe un descuido y por ello no se cumplió con el derecho, aunque no existiese la intención de incumplirse con él, o si se trató de una ignorancia del derecho, donde no es por un descuido, sino, o sea, por un descuido específico, sino por un descuido general y propiamente por el desconocimiento, por la ignorancia del derecho. Y en cuanto a la buena fe, a la vez, esto depende de cómo las demás personas que participen en la relación jurídica actúen, porque si a la vez las demás personas actúan de buena fe, existe un reconocimiento y un soporte entre ellas y se viabiliza, se hace viable jurídicamente. La validez jurídica se hace que entre todas pueda existir el cumplimiento del derecho a validez jurídica y propiamente se logra que exista la relación jurídica de una forma válida. Mientras que cuando existe mala fe por parte de una o unas personas en una relación jurídica, no se puede cumplir con el derecho, aunque las demás actúen de buena fe, y ahí también será complejo, es complejo probar la buena fe de quienes no quisieron cumplir con el derecho, no por ni siquiera ignorancia del derecho, sino por un descuido o por propiamente por imposibilidad. Pero ahí pues también deben existir propiamente, ahí como tal, por ende deben existir pruebas de eso, de su esfuerzo, de su intento de cumplir con el derecho. Todo depende del caso, pero como nos damos cuenta, lo determinante es la cultura jurídica, es decir, la cultura basada en la diligencia, la cultura de la validez jurídica, es decir, es que cada quien en cada relación jurídica cumpla con el derecho, y ello solo se logra cuando se conocen y aplican los derechos y deberes a la medida de ello, en este caso, a la medida de cada relación jurídica vinculada con IA, en este tema, en relación con la relación jurídica vinculada de alguna forma con IA. Y a la vez, frente al incumplimiento del derecho, cuando los abogados conocen ello, conocen cómo se debe probar y conocen a la vez, tienen claro cuándo no existe una prueba y propiamente conocen cómo se maneja el conflicto, por ende válidamente, y propiamente cómo se termina, se soluciona el conflicto, cómo se resuelve la disputa, la controversia, cómo se soluciona el conflicto en relación con ello, por ende válidamente porque conocen cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con ello, por ende para aclarar si existe o no un incumplimiento y en el caso de existir para aclarar cómo existe la culpa, es decir, cuál es la forma en la cual existe el incumplimiento y por ende cómo se debe responder ante ello, cómo la persona que ha incumplido con el derecho debe responder ante ello y por eso cuando se aplican los derechos y deberes por parte de cada quien involucrado con una relación jurídica para solucionar un conflicto por ende por el incumplimiento del derecho en este tema en relación con la IA, existe la terminación del conflicto, pero ahí de todas maneras, se han inaplicado los derechos y deberes, ha existido una afectación, una lesión de los derechos, un daño. Sin embargo, desde que se termina el conflicto, en las nuevas relaciones jurídicas, en las relaciones jurídicas que existen a partir de ello, se pueden aplicar, es posible que se apliquen los derechos y deberes si cada quien actúa diligentemente, es decir, si cada quien conoce cómo los debe aplicar y logra de alguna forma aplicarlos. Pero, por ende, como se dan cuenta, el deber ser jurídico, el ideal del derecho es que se cumpla con el derecho, por ende, en cada momento y en el todo de la relación jurídica, es decir, es que se cumpla con el derecho, es el cumplimiento del derecho, es la forma, y el cumplimiento del derecho es que se cumpla de alguna forma con el derecho, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es que se apliquen los derechos y deberes, por ende, con base en la forma en la cual apliquen frente a cada quien, con base en la forma en la cual le apliquen a cada quien. Por ende, propiamente se trata de que cada quien conozca cómo debe aplicar los derechos y deberes y los logre aplicar. Y si ello existe, existe la relación jurídica válida y por ende la IA válida cuando existe una relación jurídica válida. Como se dan cuenta, lo determinante es ser abogados diligentes, es decir, abogados profesionales del derecho, profesionales del conocimiento y del conocimiento y por ende de la aplicación
de los derechos y deberes, del conocimiento del derecho y de la aplicación de lo definido mediante ello, mediante el derecho. Y por eso, si un abogado tiene un conocimiento jurídico profundo, por ende claro, por ende que se puede transmitir, transferir, comunicar de una forma ágil, es un abogado que no es reemplazable por la IA, sino que se complementa, potencia, empodera, optimiza, se hace más efectivo mediante la IA, porque incluso sabe cómo se usa válidamente, diligentemente, de una forma que coincida con el deber ser jurídico frente a ello, a la medida como existe cada relación jurídica vinculada con ello. Entonces, se trata es de ser súper abogados en relación con la IA y propiamente abogados diligentes, profesionales del derecho. Y esto se logra con una comunicación de conocimiento jurídico óptima. Es decir, por eso lo determinante es que exista un conocimiento claro, que de alguna forma se conozca claramente el derecho, un conocimiento claro del derecho. Y por eso en Juridia formamos con alto rigor jurídico a los abogados. Por eso los formamos con un conocimiento jurídico, con base en un conocimiento jurídico óptimo, es decir, ágil, claro y efectivo. Y así conocen el derecho en general y en este tema, y en cuanto a nuestra dinámica y propiamente en cuanto a nuestro enfoque en relación con la IA, conocen, propiamente aclaran, tienen claro, conocen el derecho en general y por ende a la medida de la IA, y por eso son capaces de manejar cualquier asunto jurídico, es decir, de viabilizar jurídicamente cualquier asunto, cualquier caso, cualquier relación jurídica vinculada con IA, porque son capaces de aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a ellos, frente a cada relación jurídica vinculada con IA, y por eso son capaces de aclarar para sí mismos y para los demás cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes, y si cada quien aplica ello, a la medida, por ende, de cada quien existe validez jurídica. Incluso en, como les decía, en la relación jurídica, en cuanto a la relación jurídica de incumplimiento del derecho frente a la IA, existente con base en un incumplimiento del derecho en relación con una IA, ante la inteligencia artificial. Y por eso, como mensaje de cierre, lo determinante es que tengan un conocimiento por ende organizado, claro, del derecho. Y por eso hay que tener claro que el derecho es la forma de los derechos y deberes y no un conjunto de normas, de unas normas y no de otras. Se trata de tener claro que el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas que van existiendo. Y una norma es lo que aclare algo de los derechos y deberes, y por ende todas las normas, al ser normas, precisamente son vigentes, están vigentes y se deben cumplir. No se deben cumplir solo unas, y de hecho no se pueden cumplir unas si no se cumplen las demás, porque todo está conectado. Y por eso la forma de los derechos y deberes existe con el todo de lo definido mediante las normas y propiamente con el todo mediante lo definido en el todo de la norma, es decir, de lo definido mediante el derecho. Por eso se trata de conocer y aplicar el derecho, es decir, el todo de la norma, es decir, de conocer y aplicar los derechos y deberes. Y por eso hay que conocer los requisitos, las condiciones, las características de los derechos y deberes, por ende, de cada derecho y de cada deber, para tener claro el derecho, por ende, para tener claros los derechos y deberes, por ejemplo, para tener claro en qué consiste, qué es la libertad, para tener clara la libertad y por ende su límite. Y por ende en relación con la IA, saber qué se puede y no se puede hacer y cómo se puede hacer, cómo se debe hacer para que algo exista de una forma válida, para que ello exista válidamente, para que se exista válidamente y diligentemente, ¿cierto? Y por ende cómo se debe ir logrando que la relación jurídica vaya coincidiendo y propiamente coincida con el deber ser jurídico, con el derecho, con su respectivo deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Y por eso no se trata de que sean expertos y propiamente profesionales en relación con cuestiones no jurídicas de la inteligencia artificial como abogados, sino de que sean profesionales del derecho frente a la IA y por supuesto si conocen elementos de la forma de la existencia y por ende de la forma del funcionamiento, de la forma de la operación y en general elementos de la forma de la existencia, incluida la forma de la creación, y la forma del control de la IA, pues van descifrando cada vez más los efectos jurídicos de ello, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, cuestiones jurídicas, elementos jurídicos frente a ello, pero lo que deben
es ser profesionales del derecho. Y a la vez por eso, por ejemplo, en medios como YouTube pueden ver videos, pueden conocer videos sobre cuestiones técnicas, prácticas, cuestiones relacionadas con la IA que les aclarará precisamente cómo son los efectos jurídicos, cómo es la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende se deben aplicar frente a la IA. Pero esto solo lo logran cuando conocen el derecho, porque ahí sí pueden ponerse esas gafas, ese lente, esos lentes jurídicos para ser capaces de descifrar jurídicamente la IA. En cambio, si no conocen el derecho, pues ven la IA por la IA y quedan asombrados con la complejidad que ello implica, pero no encuentran la solución. O sea, no son capaces de viabilizar jurídicamente la IA. Mientras que si conocen el derecho, viabilizan, es decir, saben cómo manejar, por ende, válidamente y diligentemente un asunto para que se pueda cumplir con el derecho frente a la IA o para resolver un conflicto, para solucionar un conflicto que exista con base en un presunto posible incumplimiento del derecho ante la IA. Por eso se trata de ser superabogados en IA. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello para que conozcan nuestra oferta de formación jurídica de alto rigor para abogados en relación con la IA y para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA. Se trata de conocer el deber ser jurídico ante la IA y de ser capaces de lograr que la IA exista de una forma armónica con lo definido en el derecho y de solucionar conflictos, por ende válidamente, relacionados con el incumplimiento del derecho, es decir, con la culpa jurídica en relación con la IA. Se trata de conocer la forma del cumplimiento del derecho frente a la IA y por ende la forma en la cual se prueba, la forma de la prueba del cumplimiento y del incumplimiento del derecho. Se trata de conocer la forma del cumplimiento del derecho y la forma de su prueba y por ende la forma del incumplimiento del derecho y la forma de su prueba. Se trata de conocer la coincidencia, la forma de la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, cómo existe la coincidencia del ser con el deber ser jurídico y por ende cómo existe y por ende cuándo existe la incoincidencia del ser con el deber ser jurídico y de ser capaces de mostrarlo, comunicarlo y propiamente lograrlo. En cuanto a la validez jurídica, de lograr que exista dicha coincidencia y por ende de ser capaces de demostrarla, de probarla, de probarla. Y frente a la invalidez jurídica, de ser capaces de detectarla, de descifrar qué es lo antijurídico, ¿cierto? Ser capaces de saber cuándo algo es malo jurídicamente, cuando algo es malo, cuando algo existe con base en la inaplicación de los derechos y deberes, cuando algo existe con base en la culpa jurídica, con base en el incumplimiento del derecho y de probar. Por eso no es que el ser por el ser rija la relación jurídica, sino que el deber ser rige al ser. Y por ende no es que todo se pueda hacer, estamos existiendo con base en el derecho, con base en el deber ser jurídico. Entonces, ahí es que lograr ello. Es decir, ahí es que actuar con base en el deber ser jurídico para que exista el bien, validez jurídica, la aplicación de los derechos y deberes, y a la vez para que se controle por ende válidamente el incumplimiento del derecho y se asuman las consecuencias de ello y exista justicia en relación con el incumplimiento del derecho, pero propiamente, principalmente se trata de la justicia que existe con el incumplimiento del derecho, es decir, de lograr la justicia, de que exista la justicia, es decir, del cumplimiento del derecho, desde el inicio hasta el desarrollo y fin de la relación jurídica, de cada relación jurídica vinculada con IA. Esa es la justicia, porque es lo que se ajusta por ende totalmente, plenamente al derecho, pero a la vez la justicia en cuanto al incumplimiento existe cuando se aplican los derechos y deberes para solucionar la situación. Y una vez se han aplicado los derechos y deberes, se soluciona el conflicto. Y por ende, se trata del Estado de Derecho, de existir en los estados con base en la aplicación de lo definido mediante el derecho y propiamente del mundo del derecho, de que el mundo relacionado con la humanidad exista de una forma armónica
con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en cada relación jurídica. Por eso propiamente se trata de la existencia válida y por ende del todo de la IA válida, es decir, de que cada relación jurídica donde exista IA exista válidamente. Y por eso los abogados que van obteniendo nuestro conocimiento se van perfeccionando jurídicamente cada vez más en general y en relación con la IA. Y por eso se trata de ser sabios jurídicamente frente a la IA, porque así son capaces de descifrar jurídicamente cada relación jurídica vinculada con IA y propiamente son capaces de saber cómo manejar jurídicamente cada asunto. Es decir, son capaces de aclarar cómo se cumple con el derecho frente a la IA o cómo se cumple con el derecho, con lo definido mediante el derecho para solucionar un problema que exista por el incumplimiento del derecho, para solucionar propiamente un conflicto que exista, un conflicto existente, un conflicto que exista por el incumplimiento del derecho con base en el incumplimiento del derecho en relación con la IA. Y en definitiva, son capaces de conocer la forma de la viabilidad jurídica, la forma de la validez jurídica, la forma de la diligencia, la forma del cumplimiento del derecho, por ende, la forma de la prueba, en relación con la IA. Y en cuanto a la prueba, entonces son capaces de conocer cómo existe la prueba y por ende cuándo existe la prueba y por ende cuándo existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho. Son capaces de lograr que existe el cumplimiento cuando participan en una relación jurídica de cumplimiento para que exista el cumplimiento, para que se cumpla con el derecho frente a la IA, y son capaces de aclarar cuando existe un incumplimiento del derecho, cuando existe un incumplimiento del derecho frente a una IA, y en definitiva son capaces de aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente al cumplimiento y al incumplimiento del derecho en relación con la IA. Y por eso, cuando un abogado se forma con nosotros, no considera que la filosofía del derecho es dar puntos de vista antijurídicos sobre el derecho, o es ser exclusivamente teórico, ¿no? Al conocer la teoría jurídica, es decir, la filosofía del derecho, la forma de los derechos y deberes, tienen es claro cómo se resuelven los problemas y en general tienen claro el derecho y por eso son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto vinculado con IA. Muchas gracias, que estén muy bien y les envío un fraternal saludo. Recuerden que nuestro sitio web es www.juridia.co y que lo determinante es ser superabogados frente a la IA. La IA no reemplaza a un abogado por ende diligente. Y el abogado diligente, por ende, cuenta con un conocimiento jurídico, por ende, profundo, claro, completo, integral. Es decir, se va perfeccionando propiamente cada vez más a nivel jurídico frente a la IA. Gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.